Hola a todos, seguimos con el bloque de nociones de probabilidad y vamos a estudiar las propiedades de la probabilidad. Te recomiendo que tomes estos apuntes en la libreta como hacemos siempre y que repases el vídeo las veces que sean necesarias. Antes de estudiar las propiedades, vamos a repasar cuándo dos sucesos son compatibles y cuándo son incompatibles, que lo hemos visto ya, pero viene bien un repaso. Dos sucesos son compatibles si pueden ocurrir a la vez y dos sucesos son incompatibles si no pueden ocurrir a la vez. En el ejemplo de lanzar un dado, que ya lo hemos estudiado varias veces y que sabemos su espacio muestral, que es este, sacar el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, podemos encontrarnos el suceso A, obtener un 4, que sería este de aquí. El suceso B, obtener un número par, que sería 2, 4, 6. O el suceso C, obtener un número mayor que 5, que sería pues sacar el 6. Si tenemos estos tres sucesos, A y B serían compatibles puesto que 4 es par. Los sucesos A y C serían incompatibles porque 4 nunca puede ser mayor que 5. Y los sucesos B y C serían compatibles porque 6 es par. Así que, pues esto es la diferencia entre suceso compatible y suceso incompatible. Vamos a introducir aquí unas propiedades de operaciones con suceso muy bonitas y bastante útiles. Fijaos que parecen un poco enrevesadas, pero enseguida uno se acostumbra a utilizarlas. Si tengo el contrario de una unión, también lo puedo escribir como la intersección de contrarios. Si tengo el contrario de una intersección, lo puedo escribir como unión de contrarios. Y luego esta de aquí es bonita también. Si tengo el contrario del contrario, pues me da el suceso inicial. Esto lo vamos a aplicar en varios problemas, así que no os preocupéis. Y ahora vamos a las propiedades en sí. Cuando tengo un suceso cualquiera, su probabilidad está comprendida entre 0 y 1. Esto también lo hemos estudiado, ya sabéis que si algo tiene una probabilidad de 0,99, pues es muy probable. Y si tiene una probabilidad de 0,01, pues es poco probable. Si tenemos un suceso seguro, su probabilidad es 1, y si tenemos un suceso imposible, su probabilidad es 0. Y luego pues tenemos aquí dos propiedades que son para calcular la probabilidad de la unión de sucesos. Este primer caso de aquí es si los sucesos son incompatibles. La probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Y si los sucesos son compatibles, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Fijaos que es para calcular la misma probabilidad, pero el primer caso es si son incompatibles y el segundo caso es si son compatibles. Y por último tenemos esta propiedad de aquí que es muy bonita e importante y que también nos tenemos que acostumbrar a verla así, que es que si yo tengo un suceso, la probabilidad del contrario se hace aplicando 1 menos la probabilidad del suceso. ¿De acuerdo? Pues vamos a aplicarlo en un problema. Primer ejemplo, la probabilidad de que una persona use gafas es 0,6, así que le voy a llamar A al suceso usar gafas. Y su probabilidad es 0,6. La probabilidad de que tenga ojos claros es 0,6. También, pues voy a llamar B al suceso tener ojos claros. Y su probabilidad es también 0,6. Y me dice que la probabilidad de que use gafas y tenga los ojos claros es 0,52. ¿Cómo traduzco esta probabilidad? Como me está diciendo I, tenemos una intersección de A y B. Así que la probabilidad de la intersección de A y B es 0,52. Pues ya tenemos los datos ordenados, que no es poco. Apartado A. Probabilidad de que no use gafas. ¿Qué me está preguntando? Lo que me está preguntando es el contrario de A. Si A es usar gafas, me está diciendo que calcule la probabilidad de su contrario o complementario. Y para ello vamos a utilizar esta propiedad, que es
que la probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad del suceso. Así que sustituimos y obtenemos 1 menos 0,6, que es la probabilidad de A, pues da 0,4. El apartado B me dice que halle la probabilidad de que use gafas o que tenga ojos claros. Así que, como dice O, me está pidiendo la probabilidad de una unión. Para calcular la probabilidad de la unión podemos hacerlo o así, con suceso incompatible o con suceso compatible, pero vamos a ver en qué caso estamos nosotros. ¿Son compatibles A y B? Pues sí son compatibles, porque una persona puede usar gafas y tener ojos claros a la vez. Así que como son compatibles, vamos a utilizar esta pequeña fórmula de aquí, que es que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Y bueno, fijaros que tenemos todos los datos porque tenemos el dato de probabilidad de A, tenemos el dato de probabilidad de B y tenemos el dato de la probabilidad de la intersección. Así que sustituimos probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección y esto da de resultado 0,68. Bueno, pues ya tenemos hecho el apartado B. Apartado C. Me pide que calcule la probabilidad de que no use gafas o que no tenga ojos claros. Me está diciendo con la palabra O y que no use gafas sería una unión del contrario, porque dice no use gafas, el contrario de A, y el contrario de B, porque es que no tenga ojos claros. Y bueno, cuando me encuentro esto así, tengo que tener en cuenta que lo puedo escribir como, utilizando esta propiedad de aquí, como el contrario de las intersecciones. Este de aquí, ¿vale? El contrario de las intersecciones. ¿Vale? Así que si me está pidiendo la probabilidad de la unión del contrario de A y el contrario de B, puedo calcularlo como la probabilidad del contrario de las intersecciones. Y fijaos que, como tengo aquí la probabilidad de la intersección, pues como me pide la probabilidad del contrario, siempre puedo escribir que la probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad de su complementario. Así que ya tendríamos, que esto da 0,48, ya tendríamos la probabilidad del suceso que nos pide, que no use gafas o que no tenga los ojos claros, que sería 0,48, ¿vale? Así que, retomando, me dice que no use gafas o que no tenga ojos claros. Me está pidiendo esta probabilidad, esta unión. Pero esta unión la puedo poner como contrario de la intersección, utilizando esta propiedad de aquí, ¿vale? Y bueno, como es un contrario y tengo su complementario, tengo el inicial, puedo utilizar esta propiedad de aquí y ya pues obtendríamos la probabilidad que nos pide. Vamos a hacer otro ejemplo utilizando estas propiedades. Dice, en un suceso, o sea, tenemos la probabilidad de un suceso, estoy aquí, que es de 2/5. Bueno, pues voy a escribir aquí, voy a escribir los datos, que la probabilidad de A, según el problema, es 2/5. La probabilidad de que ocurra un suceso B es 1/3, pues la probabilidad de B es 1/3. Y la probabilidad de que no ocurra A ni ocurra B es de 1/3. Bueno, si no ocurre A ni ocurre B, es la intersección de los contrarios. Porque ni ocurre A ni ocurre B, que es 1/3. Pero cuando vemos esto, podemos utilizar esta propiedad de aquí y darnos cuenta que esta probabilidad la puedo escribir como
la intersección de contrarios es como el contrario de la unión, la puedo poner así también, ¿vale? Estos dos datos son equivalentes. Apartado A. Probabilidad de que no ocurra. ¿Qué me está pidiendo? Pues me está pidiendo la probabilidad del contrario de A. Como tengo aquí esta propiedad, pues puedo calcular con la probabilidad del contrario de A 1 menos la probabilidad de A, que bueno, fijaos que lo tengo todo, sería 1 menos la probabilidad de A, que es 2/5, pues 1 menos 2/5, pues es 3/5. Lo voy a dejar en forma de fracción, ya que el problema me ha dado los datos en forma de fracción. Apartado B, la probabilidad de que no ocurra B. Bueno, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo la probabilidad del contrario de B, que ya sabemos que es 1 menos la probabilidad de B. Y lo tengo todo, porque tengo la probabilidad de B, así que sustituyo probabilidad del contrario de B, 1 menos probabilidad de B, que es 1/3, y esto es 2/3, ya lo tendría. Apartado C, que es muy interesante. Probabilidad de que ocurra A o B. Bueno, pues es una unión porque sale O, la palabra O. Pues la palabra de A, o sea, la probabilidad de A unión B. Y bueno, pues tenemos esta fórmula de aquí, que sería probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. Voy a escribirlo mejor. Pero fijaros que si utilizo esta propiedad, tengo este dato de aquí, tengo este dato de aquí, pero no tengo el dato de la intersección de A y B. Bueno, pues aquí lo ideal sería darme cuenta de que dispongo de este dato del contrario de la unión, así que volver a utilizar esta propiedad, pero despejando esto, que sería 1 menos el contrario, es equivalente. Así que bueno, pues si yo tengo el contrario, pues su complementario sería esto de aquí. Y ya, pues simplemente es sustituir, ¿vale? Así que he utilizado de nuevo la última propiedad. 1 menos 1/3 es 2/3. Apartado D. Probabilidad de que ocurra A y B. Me están pidiendo la probabilidad de la intersección A e intersección B. Acordaros que antes no teníamos este dato. Bueno, pues cuando tenga que calcular la probabilidad de una intersección, voy a utilizar también esta propiedad de aquí, pero despejando este término. Si yo despejo de aquí ese término, obtendría lo siguiente, arreglando los signos, probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la unión de A y B, ¿vale? Fijaros que de aquí, de esta fórmula, se obtiene esta, despejando la intersección de aquí. Así que, para calcular el apartado D, ya lo tenemos todo, porque tenemos la probabilidad de A, que es 2/5, tenemos la probabilidad de B, que es 1/3, y tenemos la probabilidad de la unión de A y B, que es justo la que hemos calculado en el apartado anterior, que es 2/3 menos 2/3, y si hago este cálculo con la calculadora o a mano, que eso es muy sencillo, obtendríamos un 1/15. Y por último, apartado E, me dice la probabilidad de que no ocurra A o no ocurra B. Es la unión de contrarios. Y para calcular la unión de contrarios puedo utilizar aquí esta propiedad de aquí y ponerlo como el contrario de la intersección. Y bueno, pues la intersección la hemos calculado en el apartado anterior. La probabilidad de la intersección era un 1/15, así que la probabilidad buscada la puedo calcular utilizando 1 menos el contrario de la intersección. Y bueno, pues 1 menos 1/15 es 14/15 y ya hemos terminado el problema.